Listo. Entonces el título de este video es ¿por qué deberías empezar a huir de este sistema antes de que sea tarde? O mejor dicho, antes de que te arrepientas. La razón de este título está estrechamente relacionado con una experiencia que tuve cuando yo tenía 16 años en un banco. Un familiar muy cercano se me acercó y él creía que ya era el momento en el que él podía recomendarme este libro. Yo leí el libro que este allegado me recomendó dentro de un banco y no te voy a mentir, desde que leí ese libro mi vida cambió radicalmente. Me di cuenta de manera concisa, de manera resumida, que literalmente vivimos todos en un sistema engañado. Entonces recuerdo una vez que vi un documental, solo que este documental es un poco extraño y el personaje principal estaba pasando por una prueba. Este personaje principal tenía un maestro y dijo una frase que realmente me hizo abrir los ojos de manera inmediata. Este maestro, por así decirlo, le decía a este personaje: tienes que comprender que la mayoría de los seres humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de las personas no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían para protegerlo. Entonces, lo que me gustaría que hagas en este momento es que cierres tus ojos. Voy a volver a repetir esta frase y necesito que lo interiorices, que te veas a ti en un espejo y escuches una voz de fondo que te dice lo siguiente: tienes que comprender que la mayoría de las personas, que la mayoría de los seres humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de las personas no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían para protegerlo. Así que lo que te estoy diciendo en este video no es algo que vas a poder entender si no lo ves. Para que puedas entenderlo, vas a tener que verlo. Así que por favor, ni bien termine este video, dame tu palabra de que vas a recorrer las calles de tu ciudad en medio de las calles más transitadas y vas a empezar a observar de manera muy detenida todo lo que te rodea, de manera muy pero muy diligente, muy detenida. Y digo esto porque tenemos que empezar a darnos cuenta de que el mundo en el que nosotros vivimos no está diseñado para hacernos personas plenas, para hacernos personas completas. Tenemos que ser muy conscientes que el sistema vive y se alimenta de nosotros. A ese sistema le encanta que sigamos durmiendo. Ellos nos alimentan a pan y a circo y luego nos cobran la factura. Escucha muy bien lo que te estoy diciendo porque es de suma importancia para tu vida. Es curioso que el sistema cree las enfermedades y nosotros paguemos por curarnos. Luego me enteré que también hay un grupo que es el que crea los conflictos. Y después de crear esos conflictos, ellos crean una propuesta. Y nosotros, de manera muy ingenua, caemos en ese juego. Y al final terminamos con más deudas. No sé si me dejo entender. Ellos crean los conflictos, luego nos muestran una propuesta y al final nosotros caemos en ese juego y terminamos con más deudas. Lamentablemente no puedo hablar de forma detallada porque YouTube tiene ciertos parámetros y si estos parámetros no son cumplidos, el video tiende a ser eliminado. Y si el creador sigue mostrando este tipo de videos, con el tiempo lo más probable es que le cierren la cuenta. Entonces, volviendo a mencionar lo que dije en el principio, el sistema vive y se alimenta de nosotros. Le encanta que sigamos durmiendo. Ellos nos complacen a pan y circo. Grábate esto en la mente. El sistema nos complace a pan y circo. Hoy en la mañana, cuando escuchaba estas palabras, pan y circo, se me vino a la mente el Coliseo Romano. No sé si escuchaste hablar del Coliseo Romano, pero tiene un punto crucial en la historia humana. Así que te lo voy a contar de manera muy resumida. Sucede que el Coliseo Romano era un lugar donde habían peleas, habían combates entre gladiadores, entre animales y también era como un anfiteatro, habían obras teatrales. La cuestión es que este Coliseo Romano estaba administrado y estaba patrocinado por el gobierno, pero también las familias ricas tenían una influencia muy importante en este Coliseo Romano. Y la pregunta sería, ¿cuál era el fin de crear este monumento? Sucede que Roma estaba pasando por conflictos sociales, pero también conflictos políticos. Nuevamente, Roma estaba pasando por conflictos sociales y conflictos políticos. Entonces los líderes, las cabezas de aquel entonces, se dieron cuenta que tenían que mantener a las masas distraídas, porque si no hacían eso, las masas podrían generarles problemas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a mantenerlos distraídos, y la mejor manera de hacerlo es darles pan y darles circo. Y así es como surge el Coliseo Romano. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y me gustaría por favor que interiorices esta palabra. La palabra es heterodoxo. Necesitas interiorizar esta palabra.
heterodoxo. ¿Qué es un heterodoxo? Es alguien o algo que está en desacuerdo con los principios de una doctrina. Nuevamente, el heterodoxo es aquel o aquello que está en desacuerdo con los principios de una doctrina, de una enseñanza, o que no sigue las normas tradicionales por la mayoría. En palabras simples, un heterodoxo es una persona contracorriente. Es aquello o aquel que está contracorriente, que simplemente trata de hacer las cosas de manera coherente, independiente de lo que los demás hagan. Es decir, si todo el mundo dice, yo voy a la derecha, y él es consciente que no tiene sentido ir a la derecha, se mantiene firme en su posición. Esta persona es consciente que la multitud general, por lo regular, siempre está yendo por el camino equivocado. Así que graba perfectamente esta palabra, heterodoxo. La vuelvo a mencionar. Es aquello o aquel que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas tradicionales por la mayoría. Ahora, si tú eres una persona que lee la Biblia, no me vas a negar que hay un verso en Mateo 7, con Mateo 7, 13, 14. Ahí dice claramente, Jesús decía a sus discípulos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Luego decía, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cierra tus ojos, pon mucha atención y voy a volver a repetir esta frase. Jesús decía, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que cuando yo tenía 18 o 19 más o menos, recuerdo que leí una cita de un hombre. Este hombre se llama Noam Chomsky, no sé si se pronuncia bien, y él dijo algo muy interesante. Esto que dijo está muy relacionado con lo que mencionamos hace un rato. Él decía esto, la población general no sabe lo que está ocurriendo. Nuevamente, la población general no sabe lo que está ocurriendo, pero tampoco sabe que no lo sabe. Escúchalo bien, con atención, lo voy a volver a repetir. La población general no sabe lo que está ocurriendo, pero tampoco sabe que no lo sabe. Entonces, recuerdo una vez que leí lo siguiente. Matrix nos rodea, está en todas partes. Incluso ahora, en este mismo lugar, puedes verla cuando abres la ventana. También puedes verla cuando enciendes la televisión, cuando enciendes tu celular. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a reunirte con tus amigos, cuando vas a pagar tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Esta última frase grábatela bien. La Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Ya para terminar, quisiera mencionar a otro hombre que solo se hacía una pregunta, y obviamente esta pregunta tenía su respectiva respuesta. Este hombre se llama José Luis San Pedro. Entonces, una de las preguntas que se hacía y que me marcó demasiado es la siguiente. Él decía, ¿la gente está loca? Esa era su pregunta. ¿La gente está loca? Y yo te pregunto a ti, ¿tú consideras que la gente está loca? Y más aún, tú que vives en este tiempo y viendo todo lo que está ocurriendo actualmente, ¿consideras que la gente está loca? Y sí, sinceramente me gustó mucho la respuesta de José Luis San Pedro. Él se preguntaba, ¿la gente está loca? A lo que él respondía, no, la gente no está loca, la gente está manipulada. La gente no está loca, la gente está manipulada. Bueno, ahora sí, el video casi termina, pero déjame decirte algo que considero que tienes que escuchar, y es algo que leí esta mañana. Me llamó mucho la atención. Lo que leí decía así: ¿por qué buscas la validación del mundo sabiendo que el mundo crucificó a un hombre perfecto? Nuevamente, ¿por qué buscas la validación del mundo sabiendo que el mundo crucificó a un hombre perfecto? A todo este sistema engañado, a este sistema corrompido y bajo el cual todos los hombres moramos, Jesús lo mencionaba como mundo. Jesús sabía que este mundo, este sistema, estaba errado. Está errado actualmente. Entonces, él en vez de decirle Matrix, usaba el término mundo, y es curioso porque él habló claramente a sus discípulos respecto a este mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y después de eso decía:
mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me ha enviado. Hablar de este tema es muy, pero muy interesante, y más cuando se trata de Jesús, pero considero que ya es suficiente. Creo que de todo video que podemos consumir, siempre hay algo que rescatar, y estoy plenamente convencido que si estás en este video es por algo. Y ya, ahora sí, para terminar, voy a volver a mencionar esta palabra: heterodoxo. Aquello o aquel que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas tradicionales por la mayoría.